en otro orden, Manuel, y a propósito de un tweet, de un video que tú colgaste en tu red social, estuve reflexionando para mí adentro acerca de cómo la Policía Nacional operaba en el pasado y actualmente esas prácticas de alguna manera han mermado. Y es el hecho de ese pobre hombre que estuvo preso en La Victoria por más de una década. ¿Cómo le vulneraron su derecho fundamental? ¿Quién va a pagar por ese abuso que cometieron contra ese ciudadano? ¿Qué va a decir el que era procurador de ese momento? Ayer hablaba... Los que fueron, porque pasaron 3 procuradores durante ese lapso de tiempo. Los que fueron. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué el paladín de la justicia y el defensor de las mayorías no ha asumido una actitud responsable en ese aspecto? El que es defensor de la comida de la gente ahora, que dice él que es el defensor de la comida de la gente. ¿Qué va a pasar con la familia de ese ciudadano? ¿Cuáles fueron los policías que llevaron a ese ciudadano a prisión? ¿Cuál fue el alcaide, y así se menciona, el alcaide, que no es más que el gobernador de la cárcel, que lo recibió? ¿Qué va a pasar con los que pasaban listas todos los días? Porque se pasaba una lista todos los días, a las 6 de la mañana y a las 7 de la noche, ¿verdad? 2 veces al día en las cárceles se pasa inspección. ¿Qué va a pasar con la dotación, que fueron múltiples, de esas cárceles? Alguien debe de responder y darle la cara a esa ciudadanía, a ese señor que por más de 10 años estuvo de una manera injusta sometido a todas las vejaciones que se hacen a lo interno de ese penal, que son muy conocidas. De hecho, hay hasta una película. Y más recientemente, la española que vino y grabó, ¿tú recuerdas eso? La española que vino y grabó, ella hace videos internacionales acerca de cárceles extremas. Y grabó el penal de La Victoria. Y grabó el penal del Ceibo y el Digüey. Pero en esa de La Victoria, que esas prácticas eran muy recurrentes, en los gobiernos del Dios del Olimpo, esas prácticas se hacían. Y usted no era el hombre que traía el progreso. ¿Y qué pasó? Que a ese hombre por 10 años fue torturado. Alguien debe de pagar por esa perversidad que le hicieron a ese ciudadano. Porque bueno, yo estoy de acuerdo que se indemnice por esos 12 años que ese señor estuvo sometido a esa tortura y esa barbarie, porque no tiene otro nombre. Yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo a que los que permitieron ese abuso y esa perversidad en contra de ese ciudadano, en contra de su familia, que pague la consecuencia, que pague el intelectual como el material de ese hecho. Así es. Porque eso es un abuso. ¿Cómo ese señor le explica ahora que cometieron ese abuso contra él? Y la moral de ese señor, ¿quién le va a resarcir a ese señor todo lo que él perdió por una década? Mira, con relación a eso, la Dirección de Prisiones trabaja, dice que trabaja para crear un expediente único para los presos. La Dirección General de Prisiones informó este miércoles que se encamina a la creación de un registro que permita tener un expediente único de cada privado de libertad, el cual debe integrar todas las informaciones necesarias para apoyar la gestión del juez de la ejecución de la pena. Mira, y yo voy ahí donde tú dices, porque este señor Luis Peña Valdés, ¿verdad?
quien estuvo 12 años recluido. Entonces yo me pregunto, hay un punto que tú señalas que es muy importante. Se supone que diarios se pasan listas 2 veces al día, ¿verdad? En la mañana para ver quién no se fugó en la noche y en la noche para ver quién están yendo a la cama. Sí. Entonces, ¿cómo se supone? Hay un informe que dice que la República Dominicana tiene 15.300 privados de libertad que están como presos preventivos. Así es. 15.000. Estamos hablando del 58% de la población carcelaria de la República Dominicana. Entonces tú te preguntas, pero ¿y dónde estaba la Procuraduría General de la República que todo este tiempo, ese señor, en el caso de este señor, Luis Peña Valdés, duró 12 años sin expediente, sin sometimiento, sin acusación, es decir, solamente porque alguien dijo, ve y tráncalo? Es decir, el tráncalo que siempre hemos criticado bastante en esta situación y en estos micrófonos. Entonces, cuando tú sabes que ayer entrevistábamos en otro espacio donde participo a Valentín Medrano, quien es abogado de Jean Alain. Sí. Y ellos hablan sobre el debido proceso y reclaman muchísimos derechos y cosas. Yo le cuestionaba al respecto, digo, pero ven acá, ¿tú crees que es justo que cuando en la gestión de ese señor, que recién acaba, porque apenas tiene un año que salió de ahí, la población carcelaria de la República Dominicana, que está en estado de coerción, equivale al 58%. Sí. Pero ahí hay muchísimas personas, porque no es exclusivo de este señor, hay muchísimas personas que están presos en La Victoria, sí, claro que sí. en Asua, por antojo de un pegado. Un funcionario que estaba pegado, un ciudadano cualquiera que estaba pegado con algún policía, coño, tengo un problema con fulano, mándalo a trancar. Muchísima gente que no tiene un expediente. Tráncalo sin expediente, era lo que sin se decía. expediente. Tráncalo sin expediente. Entonces yo decía, ven acá, entonces tú entiendes que no es muy clasista, ¿verdad? Brindarle unos derechos a ese señor cuando él no tuvo la calidad como profesional y como ente que debió, ¿verdad? Velar por los derechos de los privados de libertad, porque el Ministerio Público es que tienen a cargo velar por la custodia de los privados de libertad. Entonces, ¿tú crees que no es injusto que se reclamen unos derechos a los cuales él le ha vulnerado esos derechos a muchísimos, a miles de ciudadanos? Claro, claro. De verdad que sí. Entonces, mira, esto de verdad que también son cosas que nos llenan de satisfacción. Reiteramos, las encuestas que nosotros hemos visto en los últimos días, la popularidad del Ministerio Público está por encima incluso de la popularidad del presidente de la República. Sí. Y es uno, a pesar de que hay muchas cosas buenas que resaltar en este gobierno, pero yo creo que la parte que más satisface a la población dominicana es el manejo que ha tenido el Ministerio Público encabezado por Miriam Germán. Entonces, esta decisión de también buscar la forma para crear un expediente único de los privados de libertad, de verdad que lo saludamos, porque reiteramos, señores, no creemos que sea justo que nadie que no tenga un expediente instrumentado o que un juez haya dictaminado que tiene que guardar prisión en una cárcel, esté en una cárcel, porque a ningún carajo a la vela se le ocurra tránquenlo. Yo tengo una propuesta, Manuel. No sé si tú estás de acuerdo. Cuando Ramón Báez Figueroa pasó por la prisión de Najayo y la década que duró, financió decenas de privados de libertad que no podían ni siquiera pagar por la instrumentación de su expediente para su salida. Bien, compró tinaco y compró todo eso. Eso es conocido, eso es público, ¿verdad? Eso es público. Nosotros humildemente proponemos a que el Ministerio Público me surge así, hacer una alianza con diversas universidades a los fines de que los estudiantes de término de la Escuela de Derecho de diferentes universidades, puede ser la Autónoma de Santo Domingo, puede ser UNIBE, puede ser la Ucamaima, valga la cuña, ¿verdad? APEC, Madre y Maestra, bien. Que esos estudiantes, como pasantía, se encarguen de revisar la condición de esos privados de libertad que tienen poca posibilidad económica
y que el Ministerio Público asuma parte de eso. Totalmente de acuerdo parte contigo. de eso, y o de la verdad Dirección de que Prisiones. vamos a comenzar a patrocinar eso, porque así le sirve de experiencia a esos jóvenes Claro, como estudiantes, pasantía. como una pasantía, Claro. pero también hacen un servicio público, ¿verdad? Un servicio público. De valor. Las 60 horas. Para Una especie de 60 horas que se hacen en el colegio, ahora una pasantía, Ajá. analizando y estudiando los casos de esos privados de libertad. Claro que sí. Un aporte a la patria. Esos que no tienen voz, porque aquí hay muchos privados de libertad que no tienen voz y no tienen derecho ni siquiera, a pesar de que existe un fiscal, ¿verdad?, de una defensoría pública. Sí. Pero por lo menos esos que ya están en privados de libertad, que se verifiquen sus expedientes. A ver, ¿por qué usted está preso? Usted se robó una chinola. Porque Ok, es un delito, pero si ya usted tiene un tiempo suficiente, vamos a revisar ese asunto para que usted deje de robar chinola, sí, pero para en que vaya a su sentido casa. general, en sentido general, Porque hay gente que está porque se robaron 2 huevos. la creación, correcto, la creación de expediente único busca consolidar la información precisa de ese privado de libertad y generarle hasta un código. Lo tienen, lo único que es muy desconocido. No sé si tú has visto en Estados Unidos, cuando tú entras a la cárcel, que lo primero que hace es que te tiran una foto con el número en el pecho. Ese es tu número, ese es tu número de expediente. Con ese número de convicto, con cualquier ese número, cosa que se vaya agregando se agrega en ese mismo expediente. A ese mismo expediente. Por eso es que ustedes ven a ver en la película que te dicen que no, pero mira, de niño se metió en una casa y rompió una. Correcto. A los 14 años se fue a México ilegal, que sé yo cuánto, y lo agarraron en la frontera. A los 16 le dio una pedrada a un policía. Una especie de data crédito única. Una especie de data crédito para el sistema carcelario. A los fines de lo que Manuel está explicando, de que el histórico delictivo de ese ciudadano esté registrado en un número único. Yo creo que es positivo eso que anuncia la Dirección General de Prisiones en el día de hoy. Sí, porque aquí hay una gente, por ejemplo, un tigre que le da una golpeada a la mujer. Es un expediente. Sí. Pero el tipo va y después se mete en una casa y rompe una casa. Sí. Ese es otro expediente. Pero después el tigre tuvo otro problema con un tigre y en un teteo le da unos golpes a otro. Ese otro expediente. Ese otro expediente. Después el individuo, ¿qué pasa? Que se metió en una finca. Sí. Y se llevó una vaca. Sí, por eso era que antes te decían, bueno, José, Juan, Pedro, cualquiera, tiene 3 fichas. ¿Cómo que 3 fichas? Sí, usted tiene una ficha porque mató a uno, tiene otra ficha porque se robó un carro y tiene otra ficha porque le dio golpe a la mujer. 3 fichas. Con este número único, con este expediente único, usted va a consolidar toda la información criminal y delictiva de este ciudadano y tendrá como respuesta que con la sola incrustación de este número, entonces le va a aparecer la hoja de vida delictiva de este ciudadano. Yo lo creo que es muy positivo y muy valioso que se haga esto, porque así se va a depurar a todo al que trancaron en esas cárceles como un abuso de poder en los últimos 20 años, Mira que lo trancaron sin expediente, entonces se le va a depurar su situación y tendrá otro final. Tú sabes que, mira, yo estoy de acuerdo que a ese ciudadano hay que resarcirle económicamente por parte del Estado el tiempo que estuvo ahí. Yo creo que ni siquiera el Estado debe permitir que ese señor que le han robado 12 años de su vida vaya a los tribunales. Yo creo que sería bueno que el Estado, ¿verdad?, el Ministerio Público busque un mecanismo para que se le resalza, ¿verdad? Que se le compense, sí, claro que aunque sí. nadie le va a devolver esos 12 años. Claro que sí. Y que eso no tenga que ir a un tribunal, porque es un hombre que ya viene de pasar una frustración de haber sido secuestrado judicialmente, sí, y privado de su libertad. Bueno, porque el Estado busca un mecanismo para que se le compense por ese daño que se le ha hecho a su vida, de robarle 12 años de su vida. Entonces, yo creo que se traducen en la victoria. En la victoria cada año equivale a 5. Ay, mi madre. Porque la práctica y la dinámica a la que ese señor se dedicaba allí dentro era nada más y nada menos que a limpiar algunas celdas. Y el que no le quería pagar, entonces le sacaba un puñal. A eso era que él se dedicaba.
porque era la única manera de él poder sobrevivir dentro de ese recinto carcelario, que creo que ya deben de utilizarlo como un museo para que las nuevas generaciones puedan ir allí y vean cómo concluimos. Recuérdate que todavía tenemos una cárcel que se construyó como un proyecto, ¿verdad?, de modelo de dignificar a los privados de libertad, que en principio es un proyecto muy lindo, pero que en sentido general lo que hemos visto que eso prácticamente fue un saqueo, un robo. Sí. Y que todavía una institución, un complejo carcelario que se entregó hace ya un año, porque se entregó antes de la entrega del poder, y todavía a un año no está listo. Es decir, haciéndole trabajos extras y gastando más dinero. No ha habido forma que todavía empiece, pero sí, totalmente de acuerdo. Yo entiendo que... Y es que esa gente no se cansaban de coger. Por donde quiera que se mete la mano que cogieron y que armaron un lío. De verdad que uno no se explica algunas situaciones, de verdad que no, porque yo no sé ¿cuánta necesidad de lo mal habido? Eso es digno de análisis. Cuando tú lo analizas, a lo mejor el 90% de esa matrícula sufre de cleptomanía. Es que ellos tenían una competencia a ver cuál robara más. Yo recuerdo que hubo una ocasión que eso hizo muy popular de alguien que estaba celebrando que ya había llegado a los 25,000 millones. No, y hubo uno que celebró los 500 millones de dólares. Los 500 ese millones mismo, de yo creo dólares. que ese mismo. Entonces, ¿aquí en la Romana fue? Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Te tiene ese corte? ¿Eh? ¿Te tiene ese corte? Lo tenemos por ahí. Ay, 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 Lo ay, tenemos ay, por ay, ahí. ay.